Hello there, Mr. Salas here. El día de hoy te quiero hablar sobre 6 principales razones por las cuales no sabes inglés todavía o simplemente te has estancado en el idioma. La primera razón es básicamente porque no practicas lo suficiente. A esto me refiero, para desarrollar un idioma hay que practicar básicamente a diario. ¿Ok? Si no es que 5 o 6 veces al día. Algo que me gusta mucho decir en mis clases y siempre se los digo a mis alumnos es que el inglés no es como andar en bicicleta. ¿A qué me refiero? Si tú aprendes de niño a andar en bicicleta y después lo dejas por años y años y años y vuelves a tomar una bicicleta, probablemente haga clic enseguida y lo puedas volver a hacer. Esa es una gran diferencia con un idioma. Un idioma, si no está en uso constante, lo olvidas. O al menos se arruina un poco de lo que ya llevabas hecho. Entonces, cuando las personas dicen, oh, llevo 10 años, llevo 15 años, 20 años aprendiendo el idioma, siempre me gusta decir, y entonces como que toman conciencia cuando les pregunto, ¿llevas 20 años constantes estudiando? Y ahí es cuando me dicen, bueno, llevé inglés en la primaria, después no, después en la secundaria, etc. Entonces, en realidad, no has estudiado 20 años continuos el idioma. Ese es mi punto. Otra razón es que muchas personas se subestiman, como que dicen, no, es que claramente no me entra, no puedo. Y eso es un gran problema que no tiene que ver en sí contigo mismo, sino con cómo te subestimas de esa manera. Otra razón que podría ser meritoria mencionar es tener un mal español, un mal primer idioma. Si tu español sufre un poco en cuanto a ortografía, pronunciación, cómo lo dices, puede llegar a afectar justamente tu desempeño en un segundo idioma, porque el primero no está desarrollado del todo bien. ¿A qué me refiero con que no está desarrollado? No me refiero a que seas una analfabeta funcional o algo así, sino que básicamente cometas tantos errores de gramática o al momento de escribir, que te resulta difícil tener un segundo idioma. ¿Por qué? Porque las reglas gramaticales del primero no están tan entendidas. Esto puede ser algo bueno y algo malo, dependiendo de ti. Hay personas que al no centrarse tanto en reglas gramaticales pueden entender mucho más fáciles de manera inductiva las reglas del inglés, por ejemplo. Pero básicamente, si quieres cultivar un segundo idioma, el primero, el tuyo, tiene que estar bastante elevado y bastante desarrollado, más allá de lo que aprendiste. Una buena manera de hacer esto es algo que casi no hacemos en México, que es leer. Podrías leer un libro por mes en español, de lo que sea. Podría ser de fantasía, de finanzas, romance, lo que tú quieras, pero que te ayude a desarrollar este tipo de más léxico en el idioma, y vas a ver cómo, además de elevar tu español, esto va a ayudar a que tengas un nivel más avanzado de comprensión lectora, y eso va definitivamente a vertirse en tu inglés. Otra razón es que quizá tengas un mal profesor, si es que no estás siendo autodidacta como yo te exhorto a hacer. Probablemente tienes un muy mal profesor. Eso es algo que pasa muy seguido, en el que vas a una escuela, no tienes opción y ese es tu profesor y te tocó ese profesor y tienes que hacer lo que puedas con ese profesor. Si estás en una escuela privada y no te convence tu profesor, es fácil. Simplemente dejas de pagar y te vas, ¿no? Por ejemplo. Si no estás dentro de esa posibilidad, puedes simplemente practicar en tu tiempo libre y luego ir a esa clase a reforzar. O sea, estudiar lo que el profesor te va a enseñar después para que digas, sí, ya lo sé. Yo personalmente así fue como sobreviví los tiempos de secundaria y bachillerato, cuando los profesores de inglés no eran de lo mejor para mí. De hecho, creo que me sirvió mucho tener profesores así, porque de alguna manera me obligué a ir un poco más allá de lo que estaba aprendiendo en clase, porque ya podía hacerlo de tanto estudiar por mi cuenta. Y llegaba a un punto en el que la clase de inglés incluso me divertía, porque era, bueno, voy y hago el ejercicio y estoy libre, ¿no? No sé, es un sentimiento raro. Pero básicamente, aún con un profesor así, no tiene por qué ser excusa para que digas, no, es que debido a mi profesor es malo, todo el mundo dice que es malo. Bueno, hay que ser autodidacta en ese aspecto. Por cierto, ya había tocado el tema de los profesores. Si quieres saber más sobre ese tema y cómo identificar a un buen o mal profesor,
puedes ver el video que ya hice al respecto. Otra razón muy común es falta de interés. Quizá si le preguntas a una persona que si le gusta el inglés, probablemente te diga, no me gusta, pero sé que es necesario, sé que tengo que aprenderlo, tengo que. Entonces, esta idea de tengo que, o sea, necesito el inglés, es una herramienta. Tenemos mucho esta idea. Y estoy completamente de acuerdo, es necesario el inglés hoy en día, en casi cualquier rama de la industria o en cualquier situación. Creo que es importante hablar un segundo idioma, no necesariamente el inglés, pero un segundo idioma sí es importante. Entonces, con esto en mente, creo que el interés por el inglés debería ir mucho más allá de simplemente ser una herramienta para ganar más dinero después. El inglés te puede abrir las puertas a muchísimos lugares, obviamente dar más oportunidades de trabajo, sí, todo eso ya lo sabemos. Pero creo que tiene que haber también un interés personal, un interés de, ¿sabes qué? Yo quiero poder hablar con gente en inglés. Ese tipo de interés es el más poderoso. Es como, quiero poder ver una película completamente en inglés, ¿no? Establecerse metas pequeñas así, como, ¿sabes qué? Quisiera poder escuchar un podcast en inglés, 100%. Quisiera poder leer un libro en inglés. Quisiera poder ver una película. Quisiera poder ver la siguiente película de los Avengers en inglés. No sé. Quisiera poder ver la siguiente película de superhéroes en inglés. Algo así me refiero. O sea, tenemos que tener como pequeñas victorias. Porque si al final dices, quiero aprender inglés para tener un mejor trabajo, es demasiado general. Y probablemente no lo vayas a hacer. Es como no hay algo en mente. Pero si trabajas para poder leer un libro en inglés, es mucho más concreto los pasos que tienes que dar para llegar a eso. Y ese es mi punto. Entonces, establece metas pequeñas, pero poderosas. Otra razón por la que muchos tienen esta idea, y a mí me lo han dicho, me han dicho, ¿sabes qué, Mr. Salas? Es que tú tienes como un talento para el inglés. Es que eres dotado en inglés. Es que se te facilita, eso es lo más común decir en México, se te facilitan los idiomas, se te facilita el inglés. Mentira, claro que no, todo esto es práctica. Es como... ¿Y saben qué? De hecho, creo que para mucha gente que se esfuerza es hasta un poco... Es como un insulto casi. Yo no me lo tomo así porque entiendo que la intención de las personas es buena, es noble. Pero creo que mucha gente... Imagínate que eres alguien que practicó por años el piano, ¿no? Y tocas de una manera exquisita. Y que alguien llegue y te dice, wow, tienes un talento nato, eres natural, o sea, se te facilita. Es como que tus horas de entrenamiento no son nada, tus horas de estar practicando y sufriendo no son tan valiosas como tu talento innato. Y a eso voy. Sinceramente no soy versado en la música y eso. No sé si alguien en realidad pueda nacer con talento nato, pero lo que sí sé es que nadie nace predispuesto a aprender idiomas. Mucha gente cree que sí, mucha gente piensa que es un talento natural, que es algo que surge, pero no, simplemente hay mucho interés de por medio. A mí me gustan mucho los idiomas, los quiero aprender, estudio a diario. Entonces voy a aprender más idiomas que alguien que no estudia a diario. ¿Estás de acuerdo, no? Y obviamente por eso es que parece natural para una persona, pero no, es simplemente convicción y hacerlo a diario y establecerse un horario y etcétera. ¿No? O sea, esa es la razón por la que alguien a lo mejor puede aprender inglés por sí mismo. Y esa es todo la idea autodidacta. De hecho, todo esto es con base en tu fortaleza, tu convicción y la forma en la que estudias. Eso es básicamente lo que hace que aprendas el idioma. No pienses que es algo que si no naciste con ello ya no se puede desarrollar. Mentira, claro que no. O sea, la única manera en la que eso podría ser verdad es, por ejemplo, alguien que nace sin una pierna y quiere ser jugador profesional de fútbol, bueno, ahí sería difícil y no imposible, incluso. Entonces, no hay que pensar que perdimos desde que nacimos. Claro que no. Todo se puede desarrollar. Especialmente aquí. Y finalmente, la razón primordial, y escucha esto, la razón primordial por la que no aprendemos bien un idioma, no el inglés, esto es para cualquier idioma, es la vergüenza, la pena. No sé si les ha pasado, ¿no? Que están en clase de inglés, te pregunta algo el profesor y sí sabes decirlo, pero no estás 100% seguro. Y entonces dices... y dices la respuesta en forma de pregunta, ¿no? Así como...
what's his name? ¿No? Por ejemplo. Y tú, Mr. Salas? No, es como una manera de decir, bueno, voy a contestar porque me estás presionando, pero no estoy seguro si esa es la respuesta. No hay que ser así, no hay que tener vergüenza para hablar. Esa es la razón principal por la que fallamos al momento de aprender un idioma. Nos da vergüenza que nos vean nuestros errores, nos da vergüenza hablar, por ejemplo, frente a un grupo cuando estamos en una clase, nos da vergüenza que nos escuchen, ¿no? El clásico, no, es que tengo un acento muy feo. O sea, hay gente, es increíble cómo nos preocupamos más por el acento que por las palabras que a lo mejor estamos diciendo, ¿no? El acento es de las cosas menos importantes a corregir al principio, al menos al principio, ¿sí? Cuando estás aprendiendo un idioma. Entonces, lo primordial es saber comunicarte, darte a entender y pulir en el proceso poco a poco el acento. Pero la vergüenza es lo que mata el progreso de muchas personas que están aprendiendo un idioma. Entonces, por favor, no dejes que la vergüenza de equivocarte, de hablar, te limite. ¿Qué tal cuando viajas y podrías hablar con una persona en inglés, pero te da vergüenza que no te entiendan o algo así, ¿no? Por ejemplo. O algo más local. Por ejemplo, si estás con amigos, etcétera, que están aprendiendo inglés, podrían ponerse de acuerdo para hablar inglés donde sea, en público, en su casa, cuando sea, para que practiquen. ¿A quién le importa que te escuchen y digan, ¡ay, mira qué fresas! Es probablemente gente que no habla el idioma y son envidiosos probablemente. ¿De acuerdo? O sea, que no te preocupe lo que piense la gente. Tú practica cuando puedas, cuanto puedas. Por ejemplo, algo vivencial, de que yo en su momento fue un problema. Bueno, por ejemplo, en mi caso, cuando estudié en la universidad, yo estudié la carrera de idiomas y nos conducíamos básicamente en inglés. Todas las clases eran en inglés, excepto las de español, obviamente. Y muchos de mis compañeros, en nuestras horas libres, yo casi siempre quería hablar en inglés para practicar, pero ellos siempre cambiaban a español, ¿no? Como que les daba vergüenza a hablar inglés. Creo que la mayoría de ellos hoy en día sí son bilingües o políglotas, pero siento que podríamos haber avanzado mucho más si no hubiéramos tenido la vergüenza de simplemente hablar en inglés, ¿no? Entonces, si tienes una persona con la que puedes hacerlo, podrían decir, ¿sabes qué? Por los siguientes 30 minutos hablemos en inglés. Y así el contexto se vuelve más natural. O sea, digamos que sales al cine y antes de entrar a la sala vas a comprar palomitas y le preguntas, oye, ¿qué tamaño quieres? ¿Quieres un refresco? Mira, vamos aquí a la plaza, vamos a comprar algo. Y todo eso te va a dar lenguaje que usualmente quizá no podrías usar en clase, dependiendo. Entonces, eso ayuda muchísimo para desarrollar también el idioma. Entonces, por favor, no dejes que la vergüenza sea el impedimento que te deje avanzar. Es algo muy simple, pero difícil de eliminar porque la vergüenza nos deja ahí, ¿no? Eso es un inmovilizador, básicamente. Entonces, pero siento que sabiendo esto, te vas a volver más lista y vas a poder romper con ese esquema y al menos hablar con otra persona que esté como en tu mismo, que esté como en la misma sintonía y puedan decir, ¿sabes qué? Vamos a hablar inglés por 20 minutos ahora. Ok, eso va a aumentar bastante tu desempeño. Saludos a todos nuestros alumnos y futuros políglotas. Class dismissed.